La ciguanaba y la posesión demoníaca que ocurrió cuando fuimos al río. Hola amigos, fanáticos de estos temas. Me llamo Belén y soy de Chiapas. Quiero compartirles con ustedes que en mi niñez a mi mamá le gustaba llevarnos de excursión a mis hermanos y a mí. Eran mediados de julio y ya estábamos en vacaciones de verano. En esa ocasión nos fuimos a un río que estaba cerca de la casa, pero ese trayecto era algo complicado, ya que mi pueblo está en las faldas de un volcán. El caso es que mi hermano mayor no quería ir, pero mi madre no quiso dejarlo solo en casa, así que a la fuerza lo obligó a ir con nosotras. Él durante todo el camino iba renegando y gritando: «Llorona, Llorona, ¿dónde estás? Sal, sal, Llorona, ven por nosotros. Llorona». Él gritaba cosas así, prácticamente jugando, pero estaba dando pie a que algo malo pasara. Para esto, mientras íbamos directo al río, nos encontramos con una mujer que vestía todo de negro. Se nos hizo muy raro su vestimenta, pero no sentimos miedo. Solo la vimos, como cuando te topas con una persona en la calle que no conoces y simplemente sigues tu camino. Bueno, pues llegamos al río. Dejamos las cosas que traíamos en la orilla. Mis hermanos y yo comenzamos a jugar con el agua. Luego nos metimos al río para bañarnos. Y hasta aquí todo iba bien. La tarde se empezó a pasar rápido hasta que llegó la hora de volver a casa. Ya todos se habían salido para secarse, menos yo. Aún me encontraba de pie dentro del río, disfrutando del agua. En eso mi madre me gritó que me apurara para que saliera y recogiera mis cosas. Y entonces, cuando quise nadar a la orilla, sentí que algo me agarró de las piernas. Tenía una fuerza superior. No lo puedo explicar, pero era algo que me impedía mover las piernas. Han pasado más de 20 años y aún lo recuerdo perfectamente. Recuerdo haberle dicho a mi mamá que no me podía mover. Ella me miraba pensando que tal vez estaba bromeando, pero yo le gritaba diciéndole que algo me había agarrado debajo del agua. Y fue todo. Después de que le dije eso, ya no recuerdo más. ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡Váyanse! Cuando volví en sí no recordaba nada. Y entonces mi madre me contó que después de que dije eso yo me desmayé. Mi hermano al verme enseguida corrió y se aventó al río para sacarme del agua. Pero para esto yo había entrado en una especie de trance en el que me estaba burlando de ellos y les decía que se fueran de ahí. Ellos tenían miedo porque mi voz me había cambiado, pero no me iban a dejar en ese lugar. Afortunadamente en eso pasó una familia y llevaban una coca. Mi mamá les habló y les pidió de favor que se la vendieran. La familia al verme aceptó y entonces me empezaron a dar. Después de que la tomé yo comencé a eructar y con eso volví en sí. Lo extraño es que a día de hoy yo no recuerdo nada de eso. Nunca más he entrado en alguna especie de trance similar, aunque eso sí, he pasado por muchas cosas anormales, cosas que tienen que ver con lo paranormal. Ya les estaré compartiendo más adelante estas historias. Gracias por escucharme. Les mando un saludo y que pasen buenas noches. Hola Adrián, me gustaría compartirte mi experiencia. Yo soy de Guatemala y te voy a compartir lo que me pasó en una ocasión que fui al río. En esa ocasión estábamos visitando a un familiar que vive cerca del río Samalá. Yo iba con mis padres y un amigo que nos acompañaba. Él es muy allegado a la familia, así que mis padres no tuvieron ningún problema en que fuera con nosotros. En el segundo día de visita en la casa de mis tíos, yo le dije a mis primos que por qué no íbamos al río. Les estuve insistiendo mucho tiempo, y como para ellos ir al río era como cualquier otra cosa, no estaban tan entusiasmados. Pero al final, por darme el gusto, aceptaron.
Ese día mis padres no quisieron ir, tampoco mis tíos, así que solamente me acompañaron mis primos y mi amigo. Recuerdo que antes de salir de la casa, mi tío dijo que volviéramos antes de que se ocultara el sol. Nadie le tomó importancia y nos despedimos. El río no estaba muy retirado de su casa, y como mis primos tenían motocicletas, no había problema para llegar. Agarramos unas cuantas provisiones para el camino, y hasta este punto todo iba normal. Recuerdo que ese día, cuando llegamos al río, había unas mujeres lavando ropa. Seguimos avanzando por la orilla, y recuerdo que llegamos a una zona donde ellos podían dejar las motocicletas sin problema. Ahí estuvimos un buen rato, y ya cuando faltaba como una hora para oscurecer, mis primos dijeron que era momento de volver a casa. Mi amigo les pidió un momento porque tenía que ir al baño. Se separó de nosotros y lo perdimos de vista. Pasaron cerca de 10 minutos y él no regresaba. Yo le comencé a gritar que se diera prisa porque debíamos volver. Por más que le estuve hablando, él nunca me contestó. Entonces me empecé a preocupar. Mis primos me ayudaron a buscarlo. Empezamos a caminar hacia la dirección en la que él se había ido. Pero luego de avanzar por algunos 20 metros, no se veía rastro de él. Tampoco había señas en el monte de que hubiera pasado caminando por ahí. Los minutos en el reloj avanzaban y ya se estaba ocultando el sol. Yo seguía gritándole desesperado, pero él no me respondía. Algo en mí me decía que algo estaba pasando. Él nunca me hacía esto, y yo sentía una gran responsabilidad, ya que él no conocía la zona. Seguimos avanzando unos metros más adelante, pero fue en vano. Mi amigo no se veía por ningún lado. Entonces tomamos la decisión de volver a la orilla del río. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que él estaba dentro del río, pero no estaba solo. Estaba junto a una mujer. Tenía el pelo negro que le cubría su rostro. Él estaba abrazado de ella, y cada vez más se alejaban hacia lo más profundo. De inmediato sentí un pánico enorme, ya que mi amigo no sabía nadar. ¿Quién es esa mujer?, le pregunté a mis primos. Ellos no me respondieron. Parecía como si les hubieran comido la lengua. Su rostro reflejaba terror. «Hey, les pregunto, ¿quién es esa mujer? ¿Se está llevando a mi amigo o qué no ven?», les volví a preguntar ya molesto. Ellos enseguida actuaron. Empezaron a caminar hacia la orilla del río. Empezaron a gritarle a mi amigo por su nombre. Me dijeron que yo hiciera lo mismo. Y entonces entre todos le comenzamos a hablar. Mi amigo volvió en sí. Cuando se dio cuenta que estaba en el río, entró en pánico. Comenzó a manotear desesperado, y aquella mujer que lo tenía abrazado se apartó de él. Todos vimos cómo esta mujer se sumergió en el agua. Ahí la dejamos de ver. Nunca vimos cuando salió a flote. Simplemente fue como si hubiera desaparecido. Había un problema más. Mi amigo estaba en el agua y no sabía nadar, pero mis primos no querían meterse al río. Y como yo sentía que era mi responsabilidad, enseguida me lancé. Uno de mis primos traía una cuerda en su moto. Desde la orilla me la lanzaron y fue como pude salir, pues por poco y me hundo con mi amigo. Él estaba aterrado. Manoteaba hacia todos lados que no me dejaba nadar. Pero cuando sujeté esa cuerda, mis primos me jalaron hasta la orilla. Una vez que mi amigo ya estaba en tierra firme, vimos que su cara estaba toda amarilla y sus ojos se le habían puesto enormes, como si hubiera visto un fantasma. Ni siquiera podía hablar. Por más que le preguntamos qué había ocurrido y cómo fue que llegó al agua, él no decía ni una sola palabra. Pero ya no quisimos entretenernos. Ya se estaba poniendo oscuro, así que subimos a las motocicletas y volvimos a casa. Cuando llegamos le contamos a mi padre y a mi tío lo que nos había pasado. Y mi tío nos dijo que la mujer que tenía mi amigo en el río era la ciguanaba. Esperamos a que se recuperara mi amigo para que nos pudiera contar qué había ocurrido. Y luego de un par de horas, él por fin pudo hablar. Él dijo que se había separado del grupo para ir al baño, tal y como nos había dicho.
Se alejó unos cuantos metros y se metió al monte, y dijo que ahí vio a una mujer. Era una mujer muy bonita que le hacía señas con su mano. Él no pudo resistirse y comenzó a caminar hacia ella. Pero cada que él daba un paso, era como si la mujer diera dos. Nunca la podía alcanzar. Sin embargo, seguía sonriéndole y haciéndole señas con su mano. Pero sin darse cuenta, cada vez la mujer lo llevaba más adentro del monte. Entonces, cuando cayó en cuenta que lo estaba alejando de nosotros, fue cuando quiso volver, pero ya era demasiado tarde. Al momento de dar la vuelta, se topó de frente con ella. Ni siquiera supo cómo eso fue posible, y ahí le vio su rostro. Dijo que era un rostro calavérico, y fue todo lo que recuerda. Cuando despertó se dio cuenta que estaba dentro del agua, y quien lo tomaba de la cintura era esa mujer, la misma mujer que él había seguido en el monte. A raíz de esto, mi amigo perdió peso. Dejó de comer por unos días. Le tuvieron que dar una barrida para el susto. Y de pesar cerca de 84 kilos, llegó a pesar cerca de 65. Afortunadamente, con esas barridas que le dieron, mi amigo pudo salir adelante. Mi tío dice que corrió con suerte, pues alguien que se topa de frente a la ciguanaba no vive para contarlo. Esa es mi breve experiencia. Les agradezco por tomarla en cuenta. Les mando un saludo desde Guatemala. Que pasen buenas noches.